Ante este desmoronamiento de todas sus esperanzas, Pedro pensó en los pocos apoyos que podía contar todavía. ¿No iba a venir esta tarde Arístides para hacer las paces?, preguntó. Sí, contestó Felicitas, me había prometido un hermoso artículo, pero el Independiente no ha salido. Su marido le interrumpió diciendo, mira, ¿no es ese que sale de la subprefectura? La anciana dirigió una rápida mirada y gritó, y ha vuelto a ponerse la mano en cabrestillo. En efecto, Arístides ocultaba de nuevo su mano en el ancho pañuelo. El imperio llevaba las de perder, sin que la república triunfase, y había juzgado prudente volver a su papel de mutilado. Atravesó la plaza sin levantar la cabeza, y como oyese sin duda en los grupos palabras peligrosas y comprometedoras, se apresuró a desaparecer en el recodo de la calle de Laván. No subirá, dijo amargamente Felicitas. Estamos caídos, hasta nuestros hijos nos abandonan. Cerró violentamente la ventana para no ver más y no oír más, y cuando encendió la lámpara cenaron desalentados, sin apetito, dejándose la comida en el plato. No tenían más que algunas horas para tomar un partido. Era preciso que al despertar tuviesen a Plassans bajo su pie y le hiciesen pedir perdón, si no querían renunciar a la fortuna soñada. La falta absoluta de noticias seguras era la única causa de su indecisión ansiosa. Felicitas lo comprendió pronto, con su mente clara. Si hubiesen sabido el resultado del golpe de Estado, podrían haber mostrado osadía y proseguido a pesar de todo su papel de salvadores, o bien se hubieran apresurado a hacer olvidar lo más posible su campaña desgraciada. Pero no sabían nada con exactitud, perdían la cabeza y sentían un sudor frío al jugarse así su fortuna a un golpe de dados en plena ignorancia de los acontecimientos. Y ese demonio de Eugenio que no me escribe, exclamó Rugón en un arrebato de desesperación, sin darse cuenta de que descubría a su mujer el secreto de su correspondencia. Pero Felicita fingió no haber oído. El grito de su marido la había impresionado profundamente. En efecto, ¿por qué no le escribe Eugenio a su padre, después de haberle tenido con tanta fidelidad al corriente de los sucesos de la causa bonapartista? Hubiese debido apresurarse a anunciarle el triunfo o la derrota del príncipe Luis. La simple prudencia le aconsejaba la comunicación de esta noticia. Si se callaba, quería decir que la República victoriosa le había enviado a reunirse con el pretendiente en los calabozos de Vincennes. Felicita sintió un escalofrío. El silencio de su hijo mataba sus últimas esperanzas. En aquel momento trajeron la Gaceta, oliendo todavía a tinta fresca. ¿Cómo?, dijo Pedro muy sorprendido. ¿Ha publicado Violet su periódico? Rompió la faja, leyó el artículo de fondo y lo terminó pálido como la cera, vacilando en su asiento. Toma, lee, dijo, alargándole el periódico a Felicitas. Era un artículo soberbio, de una violencia inaudita contra los insurrectos. Jamás habían brotado de una pluma tantos embustes y basura devota. Violet comenzaba relatando la entrada de la partida en Plassans, una obra maestra. Se estaba viendo aquellos bandidos, aquellos rostros particulares, aquella espuma del presidio, invadiendo la ciudad, ebrios de aguardiente, de lujuria y de saqueo. Después los mostraba exhibiendo su cinismo por las calles, aterrando a la población con gritos salvajes, no buscando otra cosa que la violencia y el asesinato. Más abajo la escena del ayuntamiento y la detención de las autoridades se convertía en un drama atroz. Entonces se apoderaron de los hombres más respetables y el alcalde, el valiente comandante de la Guardia Nacional y el administrador de correos, ese funcionario todo bondad, fueron como Jesús, coronados de espinas por esos miserables que les escupieron en el rostro. El párrafo consagrado a Miet y a su manto rojo era de un encendido lirismo. Violet había visto 10, 20 muchachas tintas en sangre, y quién no ha distinguido en medio de esos monstruos a unas criaturas infames vestidas de rojo, que sin duda se habían revolcado en la sangre de los mártires asesinados por esos bandidos a lo largo de los caminos, enarbolaban una bandera y se entregaban en plena plaza pública a las caricias innobles de la horda entera. Y Violet añadía con un énfasis bíblico, la república marcha siempre entre la prostitución y el asesinato. Esta no era más que la primera parte del artículo. Terminado el relato, en una virulenta peroración, el librero preguntaba si el país sufriría por más tiempo la vergüenza de esas fieras que no respetaban ni las propiedades ni las personas. Hacía un llamamiento a todos los ciudadanos valerosos, diciendo que la prolongación de la tolerancia sólo serviría para alentarlos, y entonces los insurrectos vendrían a tomar a la hija de los brazos de la madre y a la esposa
de los brazos del esposo, y finalmente, después de una frase devota con la que declaraba que Dios quería el exterminio de los malvados, terminaba con este toque de clarín: se afirma que esos miserables se encuentran de nuevo en nuestras puertas. Pues bien, que cada uno de nosotros tome un fusil para matarlos como perros. En cuanto a mí, se me verá en primera fila, contento de desembarazar la tierra de semejante canalla. Este artículo, en el que la monotonía del periodismo provinciano se adornaba de perífrasis indecentes, consternó a Rubón, que murmuró cuando Felicitas dejaba la gaceta sobre la mesa: «Ah, el maldito nos descarga el último golpe. Van a creer que he sido yo quien ha inspirado esa diatriba». Su mujer, que se había quedado pensativa, le dijo: «Pero ¿no me anunciaste esta mañana que se negaba en absoluto a atacar a los republicanos? Las noticias le habían aterrado y según me dijiste estaba pálido como un muerto». «Así es, no lo comprendo, porque al insistir yo llegó hasta reprocharme que no hubiese matado a todos los insurrectos. Ayer fue cuando debía haber escrito su artículo, hoy va a ser que nos maten». Felicitas se perdía en pleno asombro. ¿Qué mosca le había picado a Violet? La imagen de aquel sacristán frustrado, con un fusil en la mano, disparando sobre las murallas de Plassans, le parecía una de las cosas más grotescas que se pudieran imaginar. Indudablemente, debajo de todo aquello había alguna causa determinante que ella no alcanzaba. Violet injuriaba con demasiada osadía y mostraba una valentía demasiado fácil para que la partida de insurrectos se encontrase realmente tan cerca de las puertas de la ciudad. «Es un hombre perverso, siempre lo he dicho», afirmó Rubón, que acababa de releer el artículo. «Es muy posible que solo haya tratado de hacernos daño. He sido demasiado bueno con él dejándole la administración de correos». Estas palabras fueron un rayo de luz para Felicitas, que se levantó de un salto como iluminada por súbito pensamiento. Apresuradamente se puso el sombrero y se echó una pañoleta sobre los hombros. «¿A dónde vas?», le preguntó su marido asombrado. Son ya más de las 9. «Tú vas a acostarte», respondió ella con cierta brusquedad. «Estás enfermo y así descansarás. Duerme hasta que yo vuelva. Si es preciso te despertaré y hablaremos». Felicitas salió con su andar ligero, se encaminó a la administración de correos y entró bruscamente en el despacho donde Violet estaba trabajando todavía. Al verla hizo un gesto de viva contrariedad. Jamás había sido más dichoso Violet. Desde que podía meter sus dedos afilados en la correspondencia experimentaba unos goces profundos, goces de sacerdote curioso que se dispone a saborear las confesiones de los penitentes. Todas las indiscreciones solapadas, todos los vagos comadreos de la sacristía cantaban en su oído. Acercaba su larga nariz pálida a las cartas, miraba amorosamente las direcciones con sus ojos viscos y auscultaba los sobres como los curitas hurgan en el alma de las vírgenes. Eran goces infinitos, tentaciones llenas de un suave cosquilleo. Los 1000 secretos de Plassans estaban allí. Tenía entre sus dedos la honra de las mujeres y la fortuna de los hombres, y le hubiera bastado con romper los sellos para saber tanto como el gran vicario de la catedral, confidente de las personas de viso de la ciudad. Violet era una de esas terribles comadres, frías, agudas, que lo saben todo y se lo hacen decir todo, no repitiendo los rumores, sino para asesinar con ellos a la gente. Por eso había acariciado con frecuencia el sueño de hundir el brazo hasta el hombro en el buzón de correos. Desde la víspera, el despacho del administrador de correos era para él un gran confesionario lleno de una sombra y de un misterio religioso, en el que se extasiaba aspirando los murmullos velados y las confesiones escalofriantes que las cartas exhalaban. Por otra parte, el librero se entregaba a su tarea con una desvergüenza absoluta. La crisis que atravesaba en el país le aseguraba la impunidad. Si unas cartas sufrían algún retraso y otras llegaban incluso a perderse, tendrían la culpa esos bribones de republicanos que recorrían los campos e interrumpían las comunicaciones. El cierre de las puertas le contrarió al principio, pero se había puesto de acuerdo con Roudier para que los correos pudiesen entrar y le fuesen llevados directamente, sin pasar por el ayuntamiento. Realmente no había abierto más que algunas cartas, las buenas, aquellas que su olfato de sacristán le había designado como portadoras de noticias útiles de conocer antes que la gente. Después se había contentado con guardar en un cajón para ser distribuidas más tarde, aquellas que podrían poner sobre aviso y arrebatarle el mérito de aparecer valiente cuando la ciudad entera temblaba. Al elegir la administración de correos, el devoto personaje había comprendido maravillosamente la situación.
Cuando entró la señora Rubón estaba escogiendo en un montón enorme de cartas y de periódicos, con el pretexto sin duda de clasificarlos. Se puso de pie, con su sonrisa humilde, y ofreció una silla mientras sus rojos párpados se agitaban inquietos. Pero Felicitas no se sentó, y dijo brutalmente: «Vengo por la carta». Violet abrió mucho los ojos, fingiendo una gran inocencia, y preguntó: «¿Qué carta, mi querida señora?» «La que se ha recibido esta mañana para mi marido». «Vamos, señor Violet, que tengo prisa». Y como éste dijera, tartamudeando, que no sabía nada acerca de tal carta y que todo aquello era muy extraño, Felicita replicó con una sorda amenaza en la voz: «Una carta de París, de mi hijo Eugenio. Ya sabe usted lo que quiero decir, ¿no es cierto? Yo misma voy a buscarla». Y uniendo la acción a la palabra, alargó la mano hacia los diversos paquetes que llenaban la mesa. Entonces Violet, con gesto obsequioso, dijo que él buscaría. Las circunstancias habían trastornado de tal manera el servicio. Muy bien pudiera ser que hubiese una carta, en efecto, y en este caso se encontraría, pero por lo que a él se refería juraba que no la había visto. Mientras decía todo esto, daba vueltas por el despacho, removiendo todos los papeles. Después abrió cajones y carpetas. Felicitas esperaba impasible. «Pues tenía usted razón. He aquí una carta para ustedes», exclamó al fin, sacando algunos papeles de una carpeta. «Estos demonios de empleados se aprovechan de la situación para no hacer nada como es debido». Felicitas tomó la carta y examinó el sello atentamente, sin parecer que le cohibiese nada lo que semejante examen podía tener de ofensivo para Violet. Vio claramente que el sobre había sido abierto, porque el librero, inexperto aún, había utilizado una cera más oscura para volver a pegar el sello. Felicitas tuvo la precaución de abrir el sobre conservando intacto el sello, el cual podría servir de prueba si se presentaba la ocasión. Eugenio anunciaba en pocas palabras el éxito completo del golpe de Estado y cantaba victoria. París estaba sometido, las provincias no se movían y aconsejaba a sus padres una actitud muy firme frente a la insurrección. Que agitaba el mediodía. Para terminar, les decía que su fortuna estaba hecha si no flaqueaban. La señora Rubón se metió la carta en el bolsillo y lentamente se sentó mirando a Violet con fijeza. Este, fingiendo estar muy ocupado, había reanudado febrilmente su tarea de selección. Felicitas le dijo: «Escúcheme usted, señor Violet», y cuando él levantó la cabeza prosiguió: «Pongamos las cartas sobre la mesa, ¿quiere? Hace usted muy mal traicionando, porque podría suceder algo desagradable si en lugar de abrir nuestras cartas». Él entonces protestó, diciéndose ofendido, pero Felicitas, sin hacerle caso, prosiguió tranquilamente: «No, si ya conozco su escuela, jamás confesará usted. Dejémonos de palabras inútiles. ¿Qué interés tiene usted en ayudar al golpe de Estado?». Y como él siguiese hablando de su honradez absoluta, Felicitas acabó por perder la paciencia, exclamando: «¿Es que me toma usted acaso por un imbécil? He leído su artículo. Sería preferible para usted que se entendiera con nosotros». Entonces, sin confesar nada, declaró francamente que quería tener la clientela del colegio. Antes era él quien proveía de libros clásicos al establecimiento, pero se descubrió que vendía clandestinamente libros y estampas pornográficas a los alumnos, y en tan gran cantidad que los pupitres rebosaban de grabados y obras obscenas. En aquella ocasión estuvo a punto de ser procesado. Desde entonces deseaba ansiosamente volver a ponerse bien con la administración. Felicita se mostró asombrada de la modestia de su ambición, hasta el punto de dárselo a entender: violar la correspondencia y arriesgarse a ir a presidio por vender algunos diccionarios. «Caramba», dijo Violet con su voz aguda, «es una venta segura de 4 a 5 mil francos al año. Yo no sueño con imposibles como algunas personas». Felicitas no se dio por enterada de la intención que envolvía esta última frase, y ya no volvió a tratarse más de las cartas violadas. Quedó concluido un tratado de alianza por el cual Violet se comprometía a no difundir ninguna noticia y a no tratar de destacarse, con la condición de que los Rubón le consiguiesen la clientela del colegio. Al despedirse, Felicitas le aconsejó que no se comprometiera más. Bastaba con que guardase las cartas y no las distribuyese hasta 2 días después. «Qué bribón», se dijo una vez en la calle, sin pensar que ella misma acababa de dejar la correspondencia intervenida. Regresó lentamente, pensativa, y hasta dio un rodeo pasando por la avenida del Suabre, como para reflexionar más detenidamente antes de llegar a su casa. A la sombra de los árboles del paseo se encontró al señor de Carnaván, que aprovechaba la oscuridad de la noche para husmear en la ciudad sin comprometerse. El clero de Plassans, al cual le repugnaba la acción, guardaba la neutralidad más absoluta desde la noticia del golpe.
Para él el imperio era ya un hecho y esperaba la hora de reanudar en una nueva dirección sus intrigas seculares. El marqués, agente desde ahora inútil, no tenía más que una curiosidad, saber cómo terminaría la tremolina y de qué manera seguirían desempeñando su papel hasta el fin los Rubón.